Bueno, lo primero vamos a lo que dicen. Es una carta escrita por Fidel Castro y aquí está un estudiante que la lee. Este es un pasaje que ha llamado bastante la atención porque es como una incongruencia, digamos, más grande con respecto a lo que es esta decisión de Cuba de aceptar un diálogo con Estados Unidos para restablecer relaciones. No confío en la política de Estados Unidos ni he intercambiado una palabra con ellos, sin que esto signifique, ni mucho menos, un rechazo a una solución pacífica de los conflictos o peligros de guerra. Bueno, le digo bienvenido a nuestros invitados. La abogada Laritza Diversen nos acompaña. Bienvenida, gracias por estar aquí, muy amable. Muchas gracias. Un gran gusto. Sociólogo y analista, hombre amigo de la casa, Enrique Patterson. Señor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Muy, pero muy amable. Señor Manuel Cuesta Morúa, le digo bienvenido, muy buenas noches, coordinador nacional del proyecto Nuevo País, portavoz del Partido Arco Progresista. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con usted arranco. No. Primero, si vamos a porcentajes, ¿qué porcentaje cree que es cierto de que eso que se leyó es una carta de verdad escrita o dictada por Fidel Castro? Y en todo caso, si cree que es cierto, ¿cuánto le atribuye a lo que representa ese pasaje que pusimos ahí a que genere un problema interno? Yo le doy un 20% de certeza a esa carta. Yo creo que se inscribe en una operación para manejar asuntos de Estado en un momento conflictivo, sobre todo psicológicamente, porque se ha hablado mucho sobre la probable muerte de Fidel Castro. Yo creo que ellos necesitan, como se diría en cierta jerga, parar bola con ese asunto. Hicieron una operación no muy elegante, con una persona menos elegante aún, que se llama Maradona, tratando de decir que, bueno, que le había escrito una carta a un argentino, lo cual levantó más sospechas que certezas al mismo tiempo, porque ¿por qué escribirle una carta a Maradona y no escribírsela a los 5 espías, por ejemplo? Claro, claro. Y entonces tratan de ir enmendando eso, y un asunto de Estado es leído por un estudiante. Y eso realmente no es muy serio. Porque yo creo que aquí no estoy diciendo que Fidel Castro esté muerto. No, claro, pero pone en duda la de que seriedad de la carta. Creo que hay una operación por... Ahora, si esa es una operación, ¿para qué incorporar un factor que genera, vamos a decir, como mínimo la reacción de que, caramba, Fidel está puntualizando que él no confía en los americanos en un momento en que se está mostrando o tratando de mostrar algo parecido a apertura? La credibilidad de Fidel Castro es justamente esa. No es decir que es bienvenido a los Estados Unidos. Él dijo, en algún momento escribió que el destino de su vida era luchar contra los Estados Unidos, o sea que él llamaba imperialismo. De pronto alguien que tiene eso como destino no va a aparecer diciendo aplausos a las relaciones con Estados Unidos. Tiene que haber una gota mínima de reserva por parte de un hombre como él. Yo creo que psicológicamente esto se maneja bien, sobre todo porque es cierto que hay intereses, sobre todo personas más que intereses, que echaron su vida luchando por principio, ni siquiera por razones personales, sino por principio contra los Estados Unidos, y de pronto no entienden mucho este tema de una normalización de las relaciones así, de golpe. Abogada, ¿cómo ve usted primero su impresión de qué tan cierto puede ser y si cree que es cierta la carta, su análisis? Bueno, no creo que sea cierta la carta. Creo que en estos momentos, por leyes naturales de la vida, Fidel está bien deteriorado y su desaparición de todo el escenario en Cuba, es decir, una carta pero no su presencia cuando llegaron, por ejemplo, los espías, y todo el comentario que hubo a raíz del 17 de diciembre, el anuncio de restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y no apareció, no dijo nada, solo ya un mes después viene a una carta. Después, nosotros, por lo menos dentro de Cuba, pues no creemos que sea cierta. ¿Qué me dice Enrique? Bueno, a mí lo que me llama la atención de esto es que parece que Fidel Castro sí está enfermo, muy enfermo, por todas las razones que se han dicho antes, no ha aparecido, y está tan enfermo que en lugar de aparecer, aunque sea en una pequeña entrevista, hace una carta. Yo le doy un poco más, yo le doy un 60% de credibilidad a la carta por la lógica. O sea, puede ser que haya una persona que ya tenga la lógica de Fidel Castro, ¿no? Pero el cinismo de decir que escapó de la riqueza
cuando era joven, cuando lo que hizo fue más rico, ese tipo de lógica relativista, el maltusianismo, que es típico de él, o sea, cuando está diciendo que en determinada época la población mundial está creciendo, vamos a decir, de forma exponencial, pero que no está seguro que incluso con los avances de la ciencia, también los recursos avancen exponencialmente y por lo tanto el mundo está condenado a una catástrofe. Ese catastrofismo es típico de su psicología y claro, típico de su psicología no confío en Estados Unidos. También la carta lo que me confirma es que él no tiene el más mínimo poder de decisión, que prácticamente parece que no le han consultado y le han dicho, haz una carta para que valides esto, y entonces él metió toda su lógica ahí y al final dijo, bueno, yo estoy a favor de la solución de los conflictos, pero de hecho dijo que es Raúl Castro. En la carta mismo dice, esto es un problema de Raúl, que es el que tiene la autoridad aquí. Y mientras, y estas son las cosas graciosas, ¿verdad? Aparece algo que dicen es producido por Fidel Castro y entonces salen de abajo de las piedras las personas que otra vez cantan loas a quien teóricamente firmó esa carta. Esto es algo de lo que llegó desde Cuba. Confío una vez más en lo que dice Fidel. Y que sí, yo creo que hay razones suficientes para sentir determinados temores a partir de la política que se ha tenido con Cuba durante todos estos últimos años. Pero que la vida va cambiando y que es necesario. Precisamente yo creo que este es un pueblo que durante más de 50 años ha tenido un bloqueo que le ha limitado en muchas cosas y que se está viendo por parte de la población la oportunidad de que esas cosas se cambien. Confiar en nuestro máximo líder, que tiene, a través de todos estos años, ha tenido una visión larga con relación a todo lo que ha ido sucediendo con nuestro país, los Estados Unidos. Abogada, dígame que no es fascinante cómo aparece toda esta gente que de repente tiene claro que un personaje que está básicamente agonizando hace años es el único que tiene la luz en la dirección que debe ir Cuba, ¿no? Pues esa es la doble moral. Es decir, digo por lo que tengo que decir en el momento, pero estoy pensando otra cosa. Y ahí está la doble moral. Todos saben que ya Fidel, desde el punto de vista neurológico, no debe estar muy bien, pero tienen que decir lo contrario. Hablemos de la oposición y de lo que significa que afortunadamente hay distintos puntos de vista. Cuando digo afortunadamente, que por eso es hay intentos de que en algún momento exista democracia, y cuando hay democracia hay diversos enfoques. La oposición en Cuba en este momento está dividida en cuanto a la ventaja del anuncio del presidente Obama y de las primeras conversaciones. ¿Qué piensa? Bueno, creo que el restablecimiento de las relaciones tomado de sorpresa mucho. Hay diferentes posiciones, pero creo que estamos dando paso de avance en hallar puntos comunes y estamos tratando también de concentrarnos en en el nuevo escenario, qué es lo que debemos aprovechar y por eso también estamos acá. Creo que no es el momento ahora mismo para dar un resultado de hablar de visionismo, sino que estamos pasando por una etapa y creo que vamos a lograr ponernos de acuerdo en cuanto a qué vamos a seguir, qué vamos a hacer, qué estrategia a seguir en el nuevo escenario que se nos ha puesto. Pero al mismo tiempo no es que sea obligatorio que estén de acuerdo. O sea, esa es la ventaja, ¿verdad? No, uno se opone a una dictadura, pero de repente uno se opone desde un lugar que está más de este lado de la mesa y otro desde este lugar, y a la larga la intención es que exista respeto a las libertades, a los derechos. Porque hay gente que se preocupó porque hubo conferencias de prensa hablando de por qué no invitaron a este, por qué no invitaron a aquel, ese tipo de cosas, pero es saludable que haya diferencias, ¿o no? Sí, cómo no. Y eso precisamente es lo que viene a enseñar la enseñanza en todo esto que pasó, que el cambio en Cuba no depende de que haya buenas o malas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, depende de la sociedad civil, y este es un momento de prueba ahora para nosotros y por el que debemos prepararnos. Pero la diferencia, la diversidad que hay ahora mismo está demostrando que estamos aprendiendo, que estamos madurando y que debemos seguir por el camino para ponernos de acuerdo. ¿De acuerdo o en desacuerdo, señora Cuesta Morbo? ¿Qué me dice? Yo personalmente he expresado mi visión de que me parece que el restablecimiento de relaciones entre ambos países de alguna manera quita demasiada carga política al conflicto interno. La destrucción del discurso del régimen, el discurso del enemigo,
yo creo que es fundamental y ha sido fundamental. Es decir, es fundamental para nosotros y ha sido fundamental para que el gobierno haya convertido la política norteamericana en una parte de la política interna. Y eso siempre tendía a paralizar. Sin embargo, para nosotros, y justamente lo que estamos tratando de hacer acá, ahora mismo, en este minuto, para nosotros la clave no pasa por la discusión de la normalización o no de las relaciones, sino por lo que podemos hacer juntos desde la diferencia. Y si hay alguna lección, alguna ventaja que sacar de toda esta discusión, es que nosotros debemos proyectarnos hacia los asuntos que podamos controlar políticamente. Y yo creo que el conflicto que nosotros podemos controlar es el conflicto que tenemos con el gobierno, que de ese depende justamente la solución de nuestros desafíos. Y yo creo que por ahí vamos caminando. Viéndolo, ahora estamos todos del mismo lado geográfico, ¿verdad? Pero ellos vuelven. ¿Cómo lo ves desde este lado, Enrique? Yo en principio, lo he dicho otras veces, si el interés de los Estados Unidos era que el sistema cubano hiciera una implosión para ellos hacerse cargo, entonces tenían que haber mantenido la política. ¿Le conviene eso a los Estados Unidos como interés nacional? No. Por lo tanto, fríamente, lo que tienen que tratar de hacer es ver cómo la sociedad cubana va evolucionando de una forma que se acomode también con sus intereses, que para ellos son vitales, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la oposición, las diferencias son válidas. Lo que quisiera mandar un mensaje desde el punto de vista de cosas es la actuación política. O sea, un grupo opositor cuando se está enfrentando a una oposición, a una dictadura, no empieza a crear conflicto con un gobierno extranjero cuando realmente el problema es la dictadura. Y si cuando eres gobierno, entonces discute con el gobierno extranjero. Ningún grupo político le pide a un gobierno extranjero, siénteme en la mesa para discutir con a no ser que haya una rendición o se vaya. Pero en ese caso lo que hay que reunirse es internamente con todos los factores políticos y entonces presentarse ante el poder extranjero a negociar lo que sea después que se haya negociado algo interno. Lo contrario es estar un poco fuera de página. Un gusto tenerlos aquí. Muy amables por acompañarme. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a un paréntesis. Al regresar, el mundo de la guerra contra el terrorismo. Ahora amenazan con decapitar al presidente de los Estados Unidos. Mientras tanto, tristemente, tal vez en este momento, un rehén japonés y otro jordano estén a punto de ser decapitados. Ya volvemos.